Ahora sí, disculpen por favor el impasse. Bueno, esta norma nos introduce temas de las finanzas sostenibles, ¿no? Como temas de cambio climático, la relación con el medio ambiente, sociedad, los colaboradores, enfoque de género, equidad de género, ciberseguridad, libre competencia y los derechos humanos, ¿no? Porque ya está por todos sabido que son factores clave para la capacidad que pueden tener las empresas de generar retornos de forma sostenible. Y obviamente de esta manera irnos alineando con las mejores prácticas internacionales. Eh, en nuestro caso, en Chile, la norma de carácter general 461 ha sido un hito muy importante en el panorama regulatorio. Y obviamente su comprensión es esencial para los actores del mercado, profesionales y empresas. Durante este webinar, junto a expertos en regulación y en materias ESG, vamos a explorar en detalle la normativa y analizaremos los aspectos claves de esta. Abordaremos sus implicancias prácticas y perspectivas para las empresas. Nos acompañarán en esta oportunidad del estudio Albaglis Aliasnik, Javiera Lira. Ella es abogada senior de AZ y centra su práctica hace 10 años en el área de fusiones y adquisiciones con una amplia experiencia en asuntos inmobiliarios. Previamente, Javiera trabajó en el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. También nos va a acompañar Germán Heufelmann, que conocido por, yo creo que por la gran parte de todos ustedes. Como saben, él es Managing Partner en Governart, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa, director de la Agenda Líderes Sustentables a las 20. Él es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Gobierno Corporativo y Ética Empresarial de la University of London. Vamos a tener también los casos prácticos de dos empresas socias nuestras. Por una parte tenemos al Grupo Security, que está representado en esta oportunidad por Paulina Guerra. Ella es la gerente de asuntos corporativos del grupo. Esto es tanto para el holding como para todas sus filiales. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA del S Business School. Está certificada por el MIT como Chief Sustainability Officer y actualmente también ella es directora de NetMentora Chile, organización que asesora a emprendedores locales a desarrollar negocios escalables y que generan empleo en el país. También nos acompaña de Lipigas, otra industria bastante diferente, Ana María Salinas. Ella es subgerente de asuntos corporativos y comunicaciones de empresas Lipigas. Ella es de formación, ella es periodista y magíster en comunicación estratégica de la Universidad Católica y tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas en el sector público y privado. En Lipigas específicamente, ella es la persona que tiene que estar hoy día acá en este webinar porque es la responsable del proceso de reportabilidad de la compañía y de la aplicación de la norma 461 en su memoria integrada. Bueno, así que sin más, los dejo acá en, en manos, en nuestras manos expertas de Javiera Lira. Javiera, te invito por favor a partir con tu Hola, presentación. gracias Alicia por la introducción. Muy buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Se ve, ¿verdad? Se Ya, ve muy bien, Javiera. súper. Bueno, mi nombre es Javiera Lira, yo soy abogada del estudio Albailis Aliasnik y mi parte de la presentación hoy día va a ser, valga la redundancia, presentarle a ustedes sobre el contenido jurídico de esta nueva normativa de carácter general 461 y específicamente sobre los nuevos indicadores ESG para el contenido de la memoria anual de las empresas que están obligadas a reportar a la CMF. Cuando me refiero a los indicadores ESG, por si acaso, por si alguien no sabe, son aquellos relacionados a temas de Environmental, Social and Governance, es decir, lo que tiene que ver con medio ambiente, social y gobernanza. Bueno, a modo de contexto, importante mencionar que Alicia ya lo dijo, pero esta norma fue dictada el 12 de noviembre del año 2021, es decir, llevamos casi para los 2 años y medio que está en vigencia. Esto fue dictado en el contexto de la COP26 que había en ese momento y también en un contexto que se hizo una consulta pública para ver qué tipo de preguntas y qué tipo de información se podía entregar en esta nueva normativa. ¿Qué es lo que exige
la Comisión para el Mercado Financiero exige nuevos requerimientos sobre temas de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales, ¿ya? O sea, lo que regula esta normativa es la información que tienen que entregar las distintas empresas que están obligadas a reportar a la CMF en el contenido de sus memorias anuales. ¿Qué otras normativas modifica? Deroga completamente la norma de carácter general 385, que era la norma que establecía las normas de difusión e información de prácticas de gobierno corporativo, y también, por otro lado, modifica la norma de carácter general 30 respecto al contenido de las memorias anuales. Entonces, la nueva información que se agrega, como ya lo dije, en materia de medio ambiente, social y gobernanza. Y es importante también agregar que la entrada en vigencia de esta normativa es diferida, ¿ya? Es en rango de 3 años, 2022, 2023, 2024. Y esto depende netamente de los activos totales consolidados que tengan las empresas. Es decir, aquellas sociedades anónimas abiertas que tengan activos totales consolidados superiores a 20 millones de UFs deben entregar esta información al 31 de diciembre del 2022. Al año siguiente, es decir, al 31 de diciembre del 2023, aquellas sociedades anónimas abiertas cuyos activos totales consolidados sean superior a 1 millón de UFs. Y en el último grupo que entraría este año, al 31 de diciembre del 2024, todas aquellas sociedades anónimas especiales, como por ejemplo los bancos, entidades de infraestructura financiera, compañías de seguro, AGF, etc. ¿Qué me parece importante destacar acá? Que en un mundo cambiante, en donde las empresas tienen un rol esencial como agentes de cambio, y por tanto es importante que se miren introspectivamente, hay que analizar cuál es el impacto y determinar cuáles son los propósitos y valores, pero también cuáles son los riesgos que tienen las empresas para poder ser sostenibles. ¿Ya? Entonces, en este contexto que se incorporan estas temáticas de sostenibilidad y de gobierno corporativo, a toda aquella empresa, obviamente, que están obligadas a entregar información y que son reguladas por la CMF. Importante también destacar que esto va en línea con estándares internacionales. El objetivo es que estas entidades fiscalizadas y supervisadas por la CMF reporten este tipo de temática que va muy de la mano y está muy en línea con estándares internacionales. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la política ESG, ya dijimos, a política y práctica adoptada en materia medioambiental, social y gobernanza. También, por ejemplo, tienen que ir de la mano con el objetivo estratégico, el cumplimiento del objetivo estratégico de desarrollo sostenible de la ONU, y también con parámetros internacionales como, por ejemplo, lo que se llama SASB, que son indicadores de Sustainability, Accounting y Standard Board. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el contenido de la memoria anual? ¿Ya? Respecto de qué temas estamos hablando. Esta nueva normativa entonces incorpora temas que la empresa tiene que informar relacionados al perfil de la entidad, al gobierno corporativo, a la estrategia y modelo de negocio, a las personas, a modelo de negocios, a gestión de proveedores, a indicadores de cumplimiento regulatorio, indicadores de sostenibilidad, hechos relevantes o esenciales, comentarios de accionistas y comité de directores e informes financieros. Antes de entrar al detalle propiamente tal de cuál es la información que se nos pide en cada una de estas distintas temáticas, creo que es importante destacar que los reportes que tienen que entregar la empresa tienen que presentar información relevante, específica y completa, ¿ya? Obviamente que va de la mano con las distintas políticas, procedimientos y controles necesarios para resguardar y monitorear el cumplimiento de lo que está requerido por la ley, y velando siempre porque la información sea suficiente, fidedigna y oportuna. O sea, acá las empresas tienen un desafío en la entrega de la información. Es súper importante cómo la entrego, cómo lo redacto, cómo lo contextualizo, etc. Los reportes también, obviamente, tienen que ser claros y fáciles de entender. La idea es que cualquier persona pueda leerlo y sea una información clara. Y también, obviamente, que los reportes sean consistentes en el tiempo, ¿ya? O sea, que los usuarios puedan comprender cuál es la evolución de la empresa, el desarrollo de las materias que están ahí divulgadas, cuál es el impacto que tiene en el negocio, en la entidad. Hay que utilizar un formato, un lenguaje, métricas que sean consistentes, etc. Y algo que se plantea como duda respecto a esto es respecto de las sanciones y la revisión que va a tener la entrega de esta información, ¿ya? Porque más bien acá hay que entender que la lógica es
de transparentar la información. Acá la empresa está obligada a entregar una determinada información de distintas materias, cumplir distintas métricas, pero en la entrega de la información, pero no es que la CMF exija que tengan que cumplir como con un determinado indicador, simplemente es entregar la información, es transparentar. Entonces lo importante es que acá la empresa, la entrega de la información, se va a ir situando, posicionando en su industria con los distintos, digamos, estándares que se establecen como a nivel internacional. Cuando yo hablo del perfil de la entidad, lo típico que aparece en las páginas web indica la misión, la visión, propósito, valores, principios corporativos. Importante incluir, por ejemplo, información histórica para poder entender la evolución de esta empresa. Cuando yo hablo de gobierno corporativo, me refiero a la estructura y funcionamiento del gobierno corporativo, referirse a cuáles buenas prácticas yo tengo en distintos temas, como por ejemplo, cómo garantizo y evalúo el buen funcionamiento del gobierno corporativo. ¿Cómo integro un enfoque de sostenibilidad en mis negocios? ¿Cómo yo detecto y gestiono los conflictos de interés, las conductas que puedan afectar, por ejemplo, la libre competencia, prevenir la corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo? ¿Cómo yo abordo los intereses de los principales grupos de interés que tengo en la empresa? ¿Cómo yo promociono la innovación? ¿Cómo destino recursos a eso y a la investigación y desarrollo? ¿Cómo yo detecto y reduzco barreras organizacionales, sociales, culturales que inhiban la diversidad de las capacidades? ¿Cómo yo identifico la diversidad de las capacidades, conocimientos, condiciones de quienes se desempeñan en la organización? ¿Cómo está relacionado esto con las políticas de contratación? O sea, acá podemos ver que respecto a lo que se exigía antes, acá de todas maneras se busca una entrega de información de que yo no solamente la entregue, sino que también cómo yo gestiono dentro de mi empresa, cómo yo detecto, por ejemplo, reduzco las barreras organizacionales, cómo yo identifico a mi personal, la diversidad de capacidades que tienen y cómo trato de integrarlo eso dentro de mi organización. También, por ejemplo, dentro del gobierno corporativo, información respecto al directorio. Yo tengo que identificar quiénes son los integrantes, qué profesión tienen, cuáles son los ingresos. Y aparte de establecer como el perfil, es describir la periodicidad con que se informan los asuntos relacionados a materias ambientales y sociales. O sea, volvemos a lo de antes, no solamente entregar una información determinada, sino cómo yo como empresa gestiono ciertas temáticas relevantes para la compañía. Respecto al sistema de gestión de riesgo, describir cómo se integran las actividades en un marco de gestión de riesgo y control interno, tanto operacional, financiero, laboral, ambiental, social, de derechos humanos, de seguridad de la información relativa a la libre competencia, salud, seguridad de los consumidores, etc. Si yo cuento como empresa con una, por ejemplo, unidad de gestión de riesgo, con código de ético, ¿qué programas tengo de divulgación y capacitación para el personal? Tengo un canal de denuncia entre eventuales irregularidades. Cuento con un modelo de prevención del delito como lo establece la nueva ley, etcétera. Respecto a las personas, o sea, los indicadores y políticas relacionados con el personal de la entidad. Incluye, por ejemplo, diversidad, brecha salarial por sexo, seguridad laboral, acoso laboral, sexual, capacitaciones, beneficios. Respecto a las personas, algo que me parece relevante mencionar, respecto al tema de equidad de género, que es el quinto objetivo estratégico, por ejemplo, de desarrollo sostenible dentro de la ONU. A mí, la memoria anual me pide que yo reporte cómo está compuesto a nivel de directorio, de gerencia general y de las distintas jerarquías de la empresa, el porcentaje de personal femenino que yo tengo contratado adentro de la empresa. ¿Qué índice de brecha salarial existe al interior? De hecho, en la propia normativa se establece un modelo de cálculo con una fórmula. O sea, acá me pide, por ejemplo, entregar información súper concreta para poder yo después ir haciendo un análisis de la empresa y las distintas industrias. Respecto a la estrategia y modelo de negocio, describir los objetivos estratégicos de la compañía relacionados con temas ambientales, sociales, derechos humanos, qué planificación hago yo para alcanzar dicho objetivo, y ya como lo he mencionado, indicar si los compromisos estratégicos adoptados están dentro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU u otro equivalente. Vamos de nuevo, siempre en una línea de parámetros internacionales. Modelo de negocio, especificar los sectores industriales y económicos en los cuales se desarrollan las actividades, describir los negocios y grupos de interés relevantes, si la entidad pertenece o no o está afiliado o participa en gremios, asociaciones u organizaciones. Respecto a la gestión de proveedores, incluir políticas de indicadores de pago y evaluación de proveedores,
Acá es importante destacar que, por ejemplo, muchas empresas transnacionales e internacionales exigen para poder contratar con una empresa acá local que se cumplan ciertos parámetros, que yo tenga un cierto nivel de contratación por género, que yo cumpla con ciertos estándares de medio ambiente. Es decir, si yo no cumplo con ese tipo de parámetros, eventualmente yo podría quedar fuera de una licitación o fuera de un acuerdo, un contrato, etcétera. Indicadores de cumplimiento regulatorio, materias relacionadas a clientes, trabajadores, medio ambiente, indicadores de sostenibilidad según el tipo de industria en conformidad con los estándares internacionales, reportar las métricas que resulten materiales de acuerdo con el sector industrial. Esto es importante porque esto me da la posibilidad después, como yo decía, de poder situarme como empresa con los distintos indicadores y compararlos con la industria. De hecho, la CMF ha publicado ya distintos informes que comparan las empresas de acuerdo a la industria. Hechos relevantes o esenciales, resumen de los hechos esenciales o relevantes divulgados durante el periodo anual que yo tengo que reportar y aquellos anteriores que puedan tener un efecto en el negocio o que puedan tenerlo en el ejercicio futuro. Acá, por ejemplo, no me quedo solamente con entregar los hechos relevantes del año que yo estoy reportando, también algunos pasados, pero que puedan tener impacto en el negocio. Por eso acá hay que tener súper presente que siempre hay una visión de sostenibilidad y sustentabilidad de la empresa. Comentarios de los accionistas y comité de directores, síntesis de las proposiciones relativas a la marcha de los negocios formulados por los accionistas y el comité de directores, y respecto a los informes financieros, indicar los estados financieros si están disponibles o no en el sitio web de la CMF y obviamente en el de la propia entidad o empresa. Entonces, ahora vamos a cuál es la importancia de esta nueva normativa, más allá del contenido jurídico propiamente tal que establece ya la entrega de información. Primero, una imposición versus un desafío. Claro, efectivamente esto es una imposición, es una normativa. Si yo soy una entidad regulada por la CMF, debo entregar esta información, pero también por otro lado tengo un desafío como empresa. Tengo un desafío de marcar tendencia, de destacarme en ciertos indicadores o destacarme en ciertas como métricas de lo que ya hemos dicho de cómo yo reporto la información y cómo yo efectivamente soy una empresa que va a la vanguardia en de estos determinados parámetros ESG. Respecto al objetivo estratégico de la compañía, esto es súper importante y se ha discutido harto. En el fondo, todos estos parámetros ESG tienen que empezar a analizarse y a representarse desde arriba hacia abajo. Es decir, tienen que ser decisiones estratégicas de la compañía, del directorio, de la gerencia general y de ahí ir permeando para hacia abajo. Es muy importante eso. De esta manera, la empresa que logra un reconocimiento de la opinión pública. Si yo me destaco, como dije, en determinadas materias, logro posicionarme. Yo como trabajador, si trabajo en una empresa, por ejemplo, que se destaca en temas medioambientales, que se destaca en temas de género, se destaca en temas de gobierno corporativo, soy una persona orgullosa, voy muy contenta a trabajar y eso efectivamente ayuda y mejora también, obviamente, el clima laboral. Y finalmente, respecto al impacto de la reputación corporativa como empresa, para mí es importante. Yo al transparentar esta información, al entregarla, más allá que exista una sanción, como lo mencioné antes, eh, logro posicionarme como empresa en una determinada clasificación y eso influye mucho en cómo me percibe el mercado, cómo me percibe el mercado y cómo efectivamente yo logro como empresa posicionarme. Entonces, en este sentido, para poder dejarle ya dos ideas finales, el objetivo de esta normativa es que finalmente tanto los inversionistas como el público en general puedan evaluar y seleccionar aquellas alternativas de empresa que están mejor resguardadas sus intereses y que puedan distinguir a aquellas compañías que están más preparadas para identificar, cuantificar y gestionar finalmente sus riesgos. Y también que se reporte estas políticas y prácticas y metas adoptadas en materia de medio ambiente, social y gobernanza. Es muy importante dada la creciente relevancia que ha adquirido esto, tanto a nivel local como internacional, y finalmente lo que implica la divulgación de esta información en cuanto a sus políticas y prácticas y metas como empresa. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias, Javiera, te pasaste. Si hay dudas, después vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con Javiera. Te doy el paso, Germán. Muchas gracias, Alicia. Gusto saludarlos a todos. Solo confirmar contigo que se ve y se mueve la presentación. Muy bien. Súper. Bueno, acogiendo la invitación que me hizo Alicia y siempre los desafíos importantes que me propone, intenté hacer una presentación lo más práctica y didáctica posible y también con información real
que es algo que creo que falta un poco a la luz de la 461 y su aplicación. Así que hoy día les voy a presentar información real, viene recién saliendo de nuestro análisis, así que podríamos decir que este es el espacio en exclusividad en que vamos a mostrar por primera vez algunos resultados del sector financiero también. Brevemente, presentarme, yo soy Germán Hoifeman, dirijo este estudio desde Governart. Governart es una firma que lleva 11 años trabajando en los temas ESG y tenemos un foco en trabajar desde la lógica del mercado de capitales. Principalmente trabajamos con empresas que están listadas en la bolsa o empresas que tienen alta exposición al mercado y también con inversionistas institucionales como AFP, AGF, etc. Y trabajamos con una serie de aliados y partners que después pueden revisar en esta lámina. Les voy a compartir la presentación a través de Alicia. ¿Qué es lo que nosotros hicimos el año pasado y volvimos a hacer este año? Hicimos un estudio o revisando las memorias anuales de las más grandes corporaciones de Chile. El año pasado revisamos 27 compañías IPSA, ICPA, este año revisamos 28. Y este esfuerzo, porque es un esfuerzo bien importante para hacer este estudio, lo hacemos con el apoyo de varias instituciones, entre ellas ACAFI, Acción Empresas, la Cámara de Comercio de Santiago, la CPC y la Fundación Generación Empresarial. Así que aprovecho de agradecerles el apoyo a estas instituciones. Em, Revisamos en estas 28 empresas 9 sectores de actividad, son bastante representativos de nuestras industrias. Están bienes inmobiliarios, consumo discrecional, energía, sector financiero, industrial, materiales, productos de primera necesidad, servicios públicos y también servicios de telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros para conectar un poco con lo que presentó Javiera? Nosotros estuvimos en toda la discusión del proyecto normativo y luego cuando ya se promulga esta norma, y dijimos, vamos a revisar aquello que al regulador le importa. ¿Cuáles son las secciones de la norma que son como las más complejas o las que eventualmente hay evidencia de que va a haber una política de fiscalización más activa? Y esas 4 secciones son gobierno corporativo, estrategia, modelo de negocio e indicadores. Este es como el corazón, por así decirlo, de la norma, que representa más o menos el 61% de todo lo que se pide en la norma, ¿ya? Así que es una representación bien importante. Y lo que hicimos en este estudio es decir, bueno, cada párrafo de la norma en estas secciones lo vamos a transformar en cosas, y siguiendo lo que comentó Javiera, en cosas que pueden ser consideradas relevantes, específicas y que hay que reportar de manera completa. Y eso significa que 17 elementos que tiene la norma lo abrimos y lo transformamos en 125 requerimientos normativos específicos que sean relevantes y que hay que reportar de manera completa, ¿ya? Entonces yo les voy a hablar de estos 125 elementos, por así decirlo, que estuvimos analizando. ¿Y qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, una cosa es responder a la norma, y eso le llamamos nosotros el nivel de completitud. ¿Qué tan completa es la respuesta a lo que me pide la norma? Pero otra cosa es ver lo que hay detrás de esa respuesta, es decir, cuál es la evidencia, cuál es la práctica o la buena práctica que está sustentando esto que yo estoy diciendo. Entonces, ese segundo nivel, que es muchísimo más complejo de implementar en una compañía, le llamamos nivel de calidad. Hicimos en estos 2 niveles el análisis. Entendiendo que hay empresas que están en distintos estados de avance en su madurez de ESG. Hace un par de años no nos extrañaba encontrar empresas que nos decían y se declaraban indiferentes ante los temas ESG. Y otras nos decían, mira, esto está en mi propósito corporativo, esto es parte de lo que soy. Así que para mí esta norma es lo mejor que me puede haber pasado, porque sistematiza todo lo que soy en mi ADN. Así que entendemos que la norma viene a poner como un piso desde un enfoque de cumplimiento y hay distintos estados de avance o madurez en materias de implementación de temas ESG que
tienen como resultado el reporte en un documento, que es la memoria anual, a través de una norma que es la 461. Solo para que lo entiendan de una forma como quizás muy didáctica, el nivel de completitud de nuestro análisis se focaliza, perdón, se focaliza en entender estas 4 categorías que están abajo a la derecha. Es decir, tratamos de entender si la respuesta que da una empresa es completa, o si es incompleta, o si no hay respuesta al requerimiento, o si no aplica. Déjenme ponerle ejemplos bien didácticos. Si la norma dice que tengo que publicar a mis accionistas en 5 categorías y me dice cuáles son las categorías, y además me dice que tienen que ir en un gráfico de torta, si la empresa publica eso, 5 categorías en un gráfico de torta, es una respuesta completa, bajo esta lógica. Pero si la empresa publica 4 categorías de accionistas en un gráfico de torta, es una respuesta incompleta, porque no está utilizando el formato que busca sea comparable entre distintas empresas a través del requerimiento normativo. Entonces, ejemplo de completo, gráfico de torta, 5 categorías; ejemplo incompleto, gráfico de torta, solo 3 o 4 categorías de accionistas. Y hay veces que leo la memoria y no me encuentro con el gráfico de torta. Por lo tanto, la información no está publicada, es inexistente. Esa sería la tercera categoría. Y la cuarta categoría, el no aplica, es que la empresa, por ejemplo, una de esas categorías era controlador. Y resulta que la empresa no tiene un controlador. Y por lo tanto, no aplica que yo evalúe o responda a los requerimientos asociados al controlador. Entonces, cada uno de esos 125 requerimientos los vamos viendo a la luz de esta dinámica y esta lógica, inspirados en lo que decía Javiera, que es que sea relevante, que la información sea específica y que la información sea completa. A esto le llamamos un nivel de análisis básico, ¿ya? Es como si responde o no a la norma y cómo responde. Pero si yo tomo, por ejemplo, un requerimiento específico que pide la norma y voy a ver cuál es la calidad, es decir, cómo hay una práctica que puede ser comparada con una buena práctica internacional que sustenta esto que está diciendo la empresa, yo esta práctica la puedo calificar en distintos niveles de calidad: nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahí les voy a dar un ejemplo más adelante para ser muy didáctico de qué es la calidad en lo que reporto. Y lo que hacemos es que esta metodología en 2 niveles la aplicamos en estas 28 empresas, particularmente en las memorias que acaban de publicar ahora en abril de este año. Son empresas de sectores como materiales. Aquí vemos que está SQM, empresas MPC, CAP, Cristalería Chile, Arauco, banca, y les voy a poner luego, y les voy a presentar el caso de banca, que es re interesante porque banca este año no es sujeto obligado de la 461, es recién sujeto obligado el año 2025, y por lo tanto, todo lo que yo les voy a mostrar y van a ver es adelantar el trabajo, entre comillas, y alinearse a una norma que todavía no me es obligatoria. Así que yo creo bien meritorio el trabajo que ha hecho la banca en su conjunto en este sentido. Otro sector, productos de primera necesidad: Cencosud, CCU, Embotelladora Andina, Viña Conchitoro; consumo discrecional, Falabella, Ripley Corp, Socobesa; bienes inmobiliarios, Parque Arauco, Cencosud Shopping Plaza; y por último, todavía por último, servicio de utilidad pública, tenemos en el Américas, en el Chile, Colbún, Aguas Andinas; y por último, ahora sí, 3 empresas, una representando a cada sector: empresas Copec Energía, LATAM Airlines Industrial y Entel Servicios de Telecomunicaciones o Comunicación. Bueno, este es el contexto, la metodología, y quiero mostrarles ahora un ejemplo de aplicación muy práctica que quizás les va a servir para entender esto que hicimos. Voy a partir por el nivel de completitud y voy a usar una lógica de semáforos donde voy a poner un color verde cuando una respuesta es completa, amarillo incompleto, rojo no está la práctica o no está el reporte, y gris cuando no aplica. Entonces agarro yo una memoria, esta es una memoria real publicada este año, que tiene 420 páginas de temas ESG. Aquí no estoy contando las páginas de temas financieros, estados financieros. Y empiezo a usar esta metodología y digo, vamos a ver gobierno corporativo, que es una de las secciones más complejas de la norma, en mi opinión.
Y empiezo a revisar el marco de gobernanza, en los sistemas de gobierno corporativo, cómo están publicados los accionistas, ahí está mi gráfico de torta con las categorías, eh, cambios en la propiedad, estructura, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que detecto que hay cosas que no aparecen en esta memoria y que sí las pide la norma, color rojo. También detecto que hay cosas que están respondidas de manera incompleta, color amarillo, cosas que están muy bien respondidas, completa, color verde, y algunas cosas que... Te quedó pegado, Germán, Alicia. Sí, eso está, estoy justamente Sí, conectándome se con él. cayó. Denme un segundo, por favor. Una Que me llama a lo mejor. Denme un segundito. Ahí volvió. Perdón, creo que fui yo. ¿Ahí Sí, sí? Germán. Sí, Ya, de hecho, te quedaste pegado. ahí sí. Ah, Entonces, como les decía, puedo comparar cómo evoluciona una empresa de un año a otro en base a cómo está reportando la información. Entonces, puedo ver cómo el gráfico de esta empresa modelo simulada pasó de tener un alto nivel de no reportar cosas, al año siguiente volcó, cambió totalmente la lógica y tuvo un gran porcentaje de cosas reportadas. Eh, pero luego, y este es el segundo nivel, cuando yo quiero entender la calidad, lo que hay detrás, por ejemplo, voy a ir a mirar las respuestas completas e incompletas, y creo que este ejemplo es súper didáctico para que ustedes lo entiendan. Este ejemplo es real. eh, este es el requerimiento referido a la evaluación de desempeño del directorio. Esta es una memoria publicada este año, hace una semana y media atrás. ¿Y qué es lo que publica esta compañía? Publica en relación a la evaluación del desempeño del directorio, fíjense, cuadrito arriba, publica a qué ítem específico de la norma está respondiendo. Además, indica que está respondiendo a un indicador del estándar GRI y lo identifica. Y luego señala una cantidad de información que yo pocas veces he visto en otra memoria, en términos informativos, porque explica que es una autoevaluación, que se hace una vez al año, que la metodología usa entrevistas, usa cuestionarios, se indican las materias evaluadas, se evalúan los directores de manera individual, se evalúan los comités del directorio, se evalúa el presidente del directorio, se presenta la información a todo el directorio, el resultado del proceso de evaluación, se diseñan planes de acción para el cierre de brechas, participa un tercero independiente, externo a la compañía en este proceso, se enumeran las materias del plan de acción que diseña el directorio a propósito de este proceso y, para mí lo más impresionante, dice, todo esto lo asociamos a corregir nuestra estrategia y nuestros proyectos. O sea, tiene un efecto en la estrategia de negocio de la compañía esta evaluación del directorio. Desde el punto de vista de la calidad, en la escala que yo les mostré antes, de 0 a 3 o 4, esta tiene una calificación muy buena, ¿no es cierto? Pero comparen esto con el mismo ejemplo de otra memoria de una empresa IPSA publicada este año, hace una semana y media atrás, para el mismo ítem, evaluación del directorio. Esta empresa no indica a qué sección de la 461 responde, no hace referencia a GRI, la información que entrega no es informativa, es texto que no entrega información, eh, y particularmente señala en el último párrafo, dice, de igual forma entiende que la evaluación del desempeño del directorio es realizada por los accionistas al momento de la elección de sus integrantes y por lo tanto no solicita una evaluación externa. O sea, bajo la lógica de esta compañía, la evaluación del directorio la hacen cada 3 años los accionistas cuando eligen o no a sus directores.
es súper distinto una forma de afrontar la 461 desde el punto de vista de la calidad y las prácticas que hay detrás versus otra compañía como esta que tiene una aproximación bastante menos profunda y menos informativa y con información menos específica y menos relevante, que es lo que en realidad busca la norma 461. Así que yo creo que este ejemplo es bastante como didáctico para que vean como con peras y manzanas qué tipo de diferencias se pueden encontrar desde el punto de vista de la calidad de la información que se publica. Pero también yo puedo ver qué pasa con lo inexistente. ¿Qué pasa si yo no estoy reportando algo porque, por ejemplo, no tengo la práctica implementada? O sea, ¿cómo puedo yo decir algo en mi memoria anual cuando es algo que no tengo ni siquiera redactado como una política o como una práctica? Entonces, creo que también hay un valor en el estudio al mostrarle a las empresas que quizás podría el directorio, gerencia general, decidir presupuesto, acciones, recursos tendientes a incorporar estas prácticas en la gestión de su propio negocio, ¿no es cierto?, a la luz de lo que pide la norma. Por lo tanto, hay una primera como beneficio o elemento positivo que permite gestionar brechas, permite armar planes y apalancarlos también con la estrategia de la compañía. Yo siempre insisto en un punto que creo que hay una confusión. No se trata del ejercicio de hacer una memoria y reportar cosas. Esa es una consecuencia. Yo creo que el gran objetivo de la norma es que las formas y los fondos de cómo se implementan los elementos ESG en una estrategia estén en su lugar y creen valor y le hagan sentido a las empresas en sus negocios. Que no hagan cosas que en realidad no tienen mucho sentido. Eh, ¿Y esto cómo se hace? También creo que es bien didáctico. Generalmente una compañía tiene su borrador y publica su memoria en el Q1 de cada año, quizás pasándonos a abril. ¿Qué es lo que ocurre entre abril y el Q4? Generalmente hay un análisis que se lleva a cabo a través de un proceso de materialidad o doble materialidad, se toman acciones, se contratan personas, se destinan recursos para hacer cosas que no tengo, y luego comienza el a veces tortuoso ciclo de elaborar una memoria anual con toda esta montaña de información. Solo piensen en aquellas compañías que consolidan datos de filiales eh, y operaciones de otros países. O sea, esto es complejísimo, ¿ya? Y cuál es un poco el aporte del estudio, decir, mira, el estudio te puede ayudar a detectar brechas en etapas tempranas cuando recién publicaste tu memoria para entender cómo mejorar de cara al ciclo que viene. También te puede entregar ejemplos, como el que vimos de la evaluación del directorio, de cómo fortalecer tu proceso de materialidad y tener prácticas más acordes a estándares internacionales, pero también entregándote información súper valiosa para elaborar la nueva memoria, que generalmente es un proceso que comienza en octubre, noviembre de cada año. En el sector financiero, y esta es data real, insisto, con esta metodología que les acabo de comentar, nosotros dijimos, vamos a mirar a este sector tan interesante que hace cosas cuando todavía no es requerimiento normativo. Revisamos las memorias de 4 bancos publicadas este año y nos encontramos con lo siguiente. Aquí tengo el primer nivel de apertura, ¿ya? Este nivel de completitud, ¿ya? Que yo les dije que es un nivel como básico. Y tengo la información del año 2023 en la columna que está el cursor y la información del año 2024 porque buscamos darle trazabilidad. Debo decir que el año pasado no fueron evaluados 2 bancos, por eso aparece no evaluado, ¿ya? Y este año sí se incorporaron 2 nuevos bancos, que es Banco Security y Banco Vice. Y a la luz de la información, ustedes pueden ver, por ejemplo, que el año pasado, a nivel de completitud, destacaba Banco Santander Chile y quedaba más rezagado el Banco de Chile. Esta es una escala que va de 0 a 100. Y este año, por ejemplo, tuvo un avance significativo. Banco Security lidera hoy día en la información completa que entrega, con 82% en una escala de 0 a 100, y queda rezagado el Banco BCI con un 56%. Y también como una medida quizás interesante de los bancos que podemos comparar un año con otro,
El banco que más avanzó de un año a otro es el Banco Itaú Chile, casi duplicó su nivel de completitud, pasó de 38 a 76, y el que menos avanzó fue Banco Santander Chile. Ahora hay que entender que cuando mis puntajes son muy elevados, avanzar de un año a otro es más difícil, es como en el colegio, cuánto me costaba sacarme un 7 cuando estaba sacándome puro 6,9, era difícil. No era mi caso en todo caso. Eh, y en el nivel de calidad, que este nivel más detallado, más profundo, mayor alcance, fíjense que los números en ambos años son más bajos. Acá los números son altos, 77, 80, 65, pero en nivel de calidad los números son más bajos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando reporto algo, no necesariamente eso que reporto está sustentado con las mejores prácticas internacionales. Quizás tengo que hacer un trabajo importante ahí que requiere esfuerzos, decisiones políticas del directorio, que es un trabajo que a veces toma 1, 2, 3 años para implementarlo, como por ejemplo, contar con un proceso de evaluación del directorio como el que les mostré, donde tenía una serie de elementos súper sofisticados, por así decirlo, en ese proceso. Entonces, aquí vemos que el año pasado destacaba Banco Santander, quedaba más rezagado Banco de Chile, y este año destaca Banco Itaú y queda algo más rezagado Banco de Chile. Fíjense acá que el que más avanzó en estos bancos que puedo comparar, ¿no es cierto?, fue Banco Itaú en calidad, insisto, 15 puntos porcentuales, pero miren qué interesante lo que pasó aquí con Banco Santander, que tiene un número negativo. O sea, la calidad de lo reportado bajó en 8 puntos porcentuales. Hay varias hipótesis en nuestro equipo, ¿ah? Puede ser que quien hizo la memoria del año pasado no es la misma persona que lo hizo este año. Puede ser que quizás se dijo algo que era demasiado estratégico y este año no se quiso decir. Hay distintas hipótesis, pero el tema es que la calidad de la información de un año contra otro es, en este punto en particular, 8 puntos porcentuales inferior. Y lo último, y esto se los dejo para una reflexión. ¿Qué pasa si para estos 4 bancos yo tomo el puntaje de completitud del año 2024 y le resto el puntaje de calidad? ¿Qué significa ese número? Tomemos como ejemplo, no sé, Banco BCI. En completitud este año tiene 56, en calidad tiene 50. Tiene una diferencia pequeña, solo 6 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso? Nosotros lo interpretamos como que este banco en particular, aquello que dice y declara, lo tiene totalmente soportado y validado con buenas prácticas a nivel internacional. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay una diferencia muy grande? Podría uno interpretarlo de la siguiente forma. El banco está reportando a todo lo que me pide la práctica, pero está avanzando, está en un camino, en un proceso, para soportar esto que está diciendo con prácticas que, por ejemplo, declaró implementar el año 2025 o el año 2026 porque están trabajando en ello. Entonces, es un proceso, es una planificación estratégica, es algo que se está haciendo, pero todavía no está implementado o 100% implementado. Esa es un poco la incógnita o las hipótesis que surgen cuando uno contrasta este nivel de información. Pero finalmente, y con esto me quedo yo también, creemos que el estudio entrega luces y es un aporte desde el punto de vista de la medición y reporte. eh, Permite entender las dinámicas que hay detrás de una norma que es súper dura y árida en términos generales. Es compleja, es muy sofisticada, es muy difícil de cumplir. Eh, y aquí le entrego algunas cifras también para que ustedes vean cómo el sector financiero en particular ha ido avanzando. El año pasado el sector financiero tenía en promedio a nivel de completitud, esto que está ahí en naranjito, tenía 48% de cumplimiento y este año, en base a lo que hemos visto, saltó a 73%, o sea, avanzó 25 puntos porcentuales en cómo completa o entrega información completa en base a la norma. Y en calidad, que es el segundo nivel, pasó de un 44% a un 50%. También, si se fijan, el avance es menor, porque avanzar en calidad es mucho más difícil, es más complejo. Ahí el avance es de 6 puntos porcentuales. Y yo les voy a compartir esto y tienen también la fotografía de todos los otros sectores y el promedio de todas las empresas evaluadas.
eso por mi parte y encantado de poder responder a sus dudas y preguntas y conversar en este panel. Gracias. Muchas gracias, Germán. Eh, Nos dejaste, pero con muchas inquietudes, pero de eso se trata. Oye, hay una pregunta que nos está haciendo la Mariela Laceras de Metro, justamente y nos pregunta, Germán, ¿no consideraron la categoría de empresas públicas? No la consideramos, pero no es porque no nos interese. De hecho, hay Qué empresas bueno, públicas, menos mal. hay empresas públicas extraordinariamente atractivas, Metro, Codelco y otras más que son monstruos en términos de lo que significan como valor pero la verdad y lamentablemente, Mariela, como este es un esfuerzo titánico para hacer este análisis, piensa que son memorias de 400, 500, 800 páginas, revisando 205 o más indicadores con un equipo relativamente pequeño, tuvimos que cortar y nuestra definición para cortar fue capitalización bursátil por un lado, o sea, las empresas más grandes en capitalización, y por otro lado, otro criterio es que fuesen emisores de oferta pública, empresas listadas en la bolsa. Esos fueron los dos criterios que nos llevaron a este universo de 28 compañías. Ok, gracias, Germán. De nada. Oye, previo a dar la palabra a algunas personas que me la están solicitando acá, me gustaría sí partir con la conversación también con Paulina, justamente representante del Banco Security, y con Ana María Salinas de Lipigas. Entonces, una de los temas que nos interesa mucho conocer es cuál ha sido, mejor dicho, porque ustedes ya están reportando hace un rato, 461, cuál ha sido el involucramiento y el estudio específico que ha realizado el directorio en sus respectivas empresas respecto a la aplicación de la norma 461. Si nos pueden compartir, por favor, Paulina y Anita. Hola Alicia, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Em, Súper buenas las presentaciones, creo que el mirar ejemplos creo que ilustra un montón. A ver, primero yo te diría que si bien se ve un ejercicio que agobia, uno le tiene respeto, sin duda, la Javiera lo mostró. Yo creo que la aproximación, por lo menos la que tratamos de dar acá, nosotros estamos en un tercer ejercicio, hicimos 2 voluntarios y ahora ya estamos bajo norma. Yo creo que es mirarlo como una oportunidad de planificación estratégica. Por lo menos desde acá es un ejercicio que hacemos durante todo el año. Es un ejercicio que si uno parte en octubre, noviembre, la verdad es que es tanta la información y como mostró Germán, no solo en reportar, yo creo que la idea y lo que busca la norma finalmente es esa calidad y para eso hay que hacerlo con tiempo. Nosotros lo trabajamos durante todo el año porque el foco lo entendemos que es en describir el proceso. La materialidad es clave, o sea, de verdad entender para cada negocio cuáles son aquellas variables que son importantes, cuando digo material, son importantes, son relevantes a la hora de medir riesgo. Uno podría de verdad describir muchas cosas, describir muchos procesos, reportar muchos indicadores, pero lo importante para entender qué sí y qué no, un ejercicio de materialidad ayuda muchísimo, ya sea un SASB como punto de partida o bien un ejercicio interno. Eh, y como dije, yo creo que el ejercicio de planificación, si uno logra durante el año ir mapeándolo junto con validar con la alta administración, así como el directorio, resulta en un ejercicio que como mostraba Germán, ojalá que esa diferencia entre la cantidad que uno reporta y la calidad que uno reporta sea la menor brecha posible. Gracias, Paulina. Y en el caso de ustedes, Anita, ¿cómo ha sido el Similar, involucramiento del sí, directorio? sí. Muy similar a lo que plantea Paulina, nosotros finalmente, después de un proceso de implementación de la norma también paulatino, donde lo hicimos en una primera etapa de manera voluntaria también durante el 2021 y el 2022 nos aplicaba por obligación, ya estábamos un poquito más preparados, pero lo tomamos además del tema del cumplimiento y de hacer un ejercicio de transparencia, lo tomamos como una herramienta de gestión al interior de la compañía, involucrándolo a los distintos segmentos. Y uno de los grandes trabajos
que aseguran de cierta manera el éxito, porque esto es un proceso dinámico donde vamos mejorando continuamente. Sin duda, el primer proceso fue más difícil de lo que fue ahora el segundo, donde ya contábamos con un poquito más de sistematización, pero algo que es clave, como también mencionó Paulina, el involucramiento de los equipos, de la alta dirección, el directorio, las distintas gerencias, como también los equipos que están a cargo de la gestión de los distintos requerimientos y las distintas temáticas. Y más allá del indicador que haya que reportar, también entender el propósito para lo cual estamos haciendo esto. Porque siempre, así tal como lo destacó Germán, no se trata de reportar por reportar, porque en este nivel de mar de información que te solicitan, es importante que esté bien apalancado en la estrategia del negocio y que también no se olvide que esto busca la sostenibilidad del negocio y también el desarrollo sostenible de las sociedades. Por lo tanto, no es un trabajo donde hagamos un mero checklist de los indicadores o requerimientos que cumplimos, sino que además implica un trabajo donde nosotros, además ahí veo caras conocidas que nos apoyaron en este trabajo inicial, de también levantar y sistematizar la información, agarrar esta tremenda norma, enumerar toda esta cantidad de indicadores, hacer una sistematización y fuimos identificando como primera tarea aquello que teníamos gestionado y que que estábamos cumpliendo bajo los requerimientos de la 461 y ahí hacíamos un check. También aquello que gestionaba pero que estábamos reportando parcialmente y ahí había un trabajo donde había que realizar ajustes y también aquello que gestionábamos y no reportábamos o aquello que por su novedad o porque eran temas emergentes nos obligó a tomar decisiones como compañía, tanto con la alta dirección como también con las distintas gerencias. Y así como pudimos también avanzar utilizando la 461 como una oportunidad y como una herramienta de gestión más que una herramienta de mero cumplimiento o de elaboración de un reporte donde podría ser una sábana de indicadores sin mayor sistematización ni acción con la estrategia del negocio detrás. Gracias, Anita. Josefina, tú tienes levantada la mano hace un rato, así que te doy la palabra. Hola, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta a Germán. Yo trabajo en Investor Relations con la Vero en el Banco Vice. Nosotros, claro, como mostraban ahí, estamos hace un rato tratando de hacer este ejercicio y en verdad, más que nada, no me quedó muy clara la diferencia de la medición como de completitud versus la de calidad. O sea, lo que tengo entendido es que al final la completitud es la cantidad de normas que nosotros estamos diciendo que estamos publicando versus la calidad en sí de la práctica que lo apoya. Sí, Eso me cuesta entenderlo. sí. Primero que, o sea, quisiera explicar que no todo requerimiento normativo Ujú, puedes evaluarlo desde el nivel de calidad. Por ejemplo, si tú tienes que publicar una tabla en un formato que te pide la norma, por ejemplo, dotación, ahí es bien binario. O lo sí, publicas en el formato o no lo publicas en el formato. Y no hay nada que decir respecto de la calidad de tu tabla, ¿ya? claro. Entonces, quizás entender que no todo requerimiento normativo lo miramos a la luz del análisis de calidad, ¿ya? Mm, Entonces ahí se te caen o descartamos una serie de requerimientos normativos que no son evaluables, por así decirlo. Pero tal como lo mostré en el ejemplo de la evaluación del directorio, que sí es un requerimiento normativo que puedes evaluar a nivel de si la información que respondes es completa versus qué tan profundo es el proceso de evaluación del directorio. perfecto. Ahí hay una diferencia. Yo podría incluso decir, como empresa, podría decir, el directorio ha considerado que dada su naturaleza no considera relevante hacer una evaluación del directorio. Y yo estoy respondiendo a la norma, me estoy refiriendo a ese punto que me pide la norma. Y uno podría decir, bueno, la respuesta es completa, porque está dando cuenta de un punto específico con una explicación, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, ¿cuál es la calidad, desde el punto de vista del público, un analista financiero, un portfolio manager que va a analizar tu memoria y quiere analizar el gobierno corporativo, particularmente en este punto? ¿Cuál va a ser la calificación que le podría dar esa respuesta? Probablemente de baja calidad. Entonces, Perfecto.
La diferencia está dada básicamente porque el nivel de completitud busca entender si tu respuesta es o no completa lo que pide la norma, y el nivel de calidad busca entender si tu respuesta está soportada por prácticas que se acercan o alinean a buenas prácticas en materias ambientales, sociales o de gobierno corporativo. Esa es como la gran diferencia. Claro, es que por ejemplo, no sé, a mí me pasa, te doy un ejemplo así también, cantidad de veces que el directorio habla de temas sustentables, por ejemplo, que estoy cambiando un poco la redacción, pero más o menos eso es algo que preguntan. En sí, si es que yo reporto que lo dicen, lo hablan una vez al año versus una empresa que dice que lo hablan trimestralmente, esa empresa va a tener un mejor indicador de calidad respecto a ese No necesariamente. requerimiento. No Ya, necesariamente, porque en el fondo cada práctica, cuando yo les mostré la metodología, ujú, cada práctica tiene su propia escala de calidad. ya. Eh, no porque, voy a poner un caso extremo, no porque el área de sostenibilidad se reúne 12 veces al año en cada sesión con el directorio y va a ser alta calidad, no es Ah, así. ya, perfecto, perfecto, perfecto. Tiene como una racional desde el punto de vista de qué valora el mercado para una práctica en ese punto en particular. Buenísimo. Sí, no, también quería saber cuándo van a publicar este estudio, porque yo estoy viendo hace poco, de hecho, el del 2022, que felicitaciones por el estudio, muy bueno, las buenas prácticas, la sección que tienen es muy útil. Quería saber cuándo van a publicar el ejercicio del 2023. Mira, vamos a hacer un evento presencial y transmitido vía streaming el 17 de junio de este año, y Ah, ese es ya, súper. el evento oficial. Ahí vamos a hacerlo en las oficinas de CAP, presencial, y streaming abierto a todo público. Y ahí se va a lanzar el estudio con todos los detalles, etcétera. Buenísimo. Muchas gracias, Germán. Gracias, José. Aprovecho de complementarte, Josefina, que vamos a hacer la invitación a todos nuestros socios de Acción, por supuesto, con la suficiente antelación para que ojalá tengamos ojalá podamos tener bastante asistencia presencial. Creemos que este año vamos a tener más asistencia de lo que hubo el año pasado, Germán, ¿verdad? Marco. El estudio efectivamente tiene entrega muchísima información, muestra brechas, etcétera. Así que de más está desde ya invitarlos. Volviendo a la conversación ahora con Paulina y Ana María. Bueno, lo vimos ya dentro de la pregunta que ustedes ya contestaron, la anterior, pero también como lo ha señalado la CMF, obviamente sabemos y todos hemos comprendido que la norma es una herramienta estratégica para la gestión y por lo tanto su implementación va mucho más allá de un cambio formal de reporte y un ejercicio de reportar por reportar KPIs. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son las brechas en conocimiento, las brechas en capacidades y en procesos internos que ustedes han podido detectar en sus respectivas empresas de rubros tan distintos, ¿no? Como las de ustedes, a partir de la norma? Paulina, Anita. A ver, desde lo que nos ha tocado a nosotros, la verdad es que hemos avanzado. Yo creo que la norma, y aquí voy a ser bien honesta, yo creo que en el sector financiero teníamos como dos grandes realidades. Habían bancos que venían un poquito más avanzados, que generalmente impulsados más desde el ámbito internacional, que van un poquito más avanzados efectivamente en Europa. Nosotros lo vemos como referente y ha sido siempre un guía para lo que está pasando en términos normativos en Chile, por lo menos en estas materias. Entonces teníamos esa realidad, por un lado, de entidades muy grandes, apalancadas mucho en estándares que venían desde la matriz, digamos, versus una realidad más local, donde costaba un poco más avanzar y donde teníamos que en el fondo ser capaces no solo de explicar, sino también de convencer, motivar y plasmarlo. Yo diría que ahí hubo un aprendizaje bien bonito desde el lado nuestro, por lo menos. Primero, entendimos que el foco, y tal vez un poco complementando la respuesta a Josefina, más que el indicador per se, lo que nosotros entendemos es que hay valor en el proceso que lleva medir algo en particular. Nosotros entendemos que es importante tener un diagnóstico, establecer una meta, ponerse un seguimiento y volver en el fondo a mejorar esa práctica. Entonces, lo bonito, lo bondadoso que a mí me encanta de estas materias de ESG, que no es más por más, sino que simplemente es una mejora con uno mismo y que las cosas vayan pasando porque nos vamos estableciendo metas, objetivos, gestión,
y mejorando. Entonces, como decía Germán, no es uno, no es mejor que cuatro, no necesariamente. Eh, Acá tiene que ver con entender cómo cada empresa agrega valor, cómo aborda esto desde el lado de un proceso, una sistemática, cómo capacita, cómo convence, cómo motiva y cómo lo racionaliza finalmente, y cómo esto va haciendo un círculo virtuoso que uno puede ir movilizándose como en el tiempo. Yo también aprendí en el camino que hay harto estándar, que uno también tiene que echarle mano, saber elegir aquellos estándares, tampoco se trata de reportar bajo todos los estándares. Ahí vimos, digamos, algunas memorias reportan exactamente y ayuda mucho la búsqueda. Hay que ayudar a los buscadores a encontrar la información que anda buscando. Yo creo que ahí hay una oportunidad de poner estos mapas y estos numeritos y estas alertas de materialidad que yo creo que ayudan muchísimo a poder hacerlo. Pero yo creo que esto siendo un tema bien bondadoso, hay que trabajar con equipos que sean capaces de ir avanzando en este camino. No es posible hacerlo todo en el primer ejercicio. Yo creo que esto hay que ir acompañándose. Eh, lo comento siempre, aquí tiene que haber gente, y Germán lo levantó por ahí, en esas bajadas de ranking de repente mucho tiene que ver con la gente que está a cargo de estos temas. O sea, estos temas requieren una madurez y requieren gente que sea capaz de ir plasmando en estos ejercicios procesos, metas, estándares, etcétera, que no es menor, y convenciendo a la alta administración y haciendo seguimiento en un directorio. Eso por lo menos desde humildemente lo que nos ha tocado aquí después de 3 años en un constante aprendizaje. Yo creo que esto tampoco se termina hoy ni mañana. Yo creo que esto va a seguir evolucionando. Los stakeholders están requiriendo mucho más información de este tipo. Yo veo las memorias de 4 años atrás y pasamos de puros números que tenían que ver con desempeño financiero a hoy día mostrar cómo hacemos el negocio. O sea, hoy día nos exige una sociedad mostrar cómo agregamos valor más allá de una última línea, más allá de un ROE, más allá de una EBITDA, entender que el cómo hacemos negocios es tan relevante como la última línea. Muchas gracias, Paulina. ¿Y en el caso de ustedes, Anita? Sí, mira, coincidiendo plenamente con lo que plantea Paulina, para nosotros, uno, bueno, de las grandes necesidades de conocimiento tienen que ver con relación específica y en lo práctico con el entendimiento de los distintos estándares y las distintas exigencias que hay hoy en día en este mundo. Pero también entender el tema de la sostenibilidad y su gestión como un tema integral. Nosotros incluso hasta antes de la publicación de la norma 461, elaborábamos en procesos separados, un reporte de sostenibilidad y de manera paralela una memoria financiera. Y con la irrupción de la 461, un tema que ya veníamos nosotros más o menos dándonos cuenta de que no tenía mucho sentido, además de la carga que eso significaba de hacer 2 publicaciones de manera paralela, pero en relación a la integralidad que puede lograrse desde una mirada más ESG de manera propiamente tal, más global. Y en ese sentido de que las distintas áreas vayan descubriendo el aporte que desde sus distintos ámbitos pueden tener en cada uno de estos criterios, desde la gestión de los distintos planes, de los distintos objetivos estratégicos que se vayan trazando, es fundamental. Entender esa integralidad para aportar a esta gestión más sustentable de lo cotidiano, podríamos decir de alguna manera. Y este aprendizaje también nos permite, a través de los estándares, poder también lograr mejores prácticas. Y en el caso nuestro, que además tenemos operaciones también, esto es algo poco conocido, pero que tenemos también operación en Colombia y en Perú, nos permite también poder, si bien tienen distintos niveles de desarrollo, nosotros hacemos un esfuerzo por ir avanzando en cada uno de los países en distintas temáticas, de a la larga ponernos una meta de en algún momento en aquellos temas que son relevantes y que son más materiales, poder lograr encontrar prácticas que sean similares en los 3 países. Y ese aprendizaje es algo que está en constante movimiento, es dinámico, pero que sin duda nos ayuda para poder avanzar en esas materias, como una compañía que hoy se desarrolla en 3 lugares distintos con distintas realidades.
Entonces, esto de poder alinear a través de estándares y de que los distintos equipos vayan adquiriendo ese conocimiento es relevante. Oye, y pasando a un tema como bien práctico, ¿cuán complejo cuán complejo ha sido para ustedes responder los indicadores sectoriales de sus respectivos sectores, ¿no? Los indicadores, me estoy refiriendo a los indicadores sectoriales de SASB, porque es algo que exigió la norma 461. Eso por una parte, y también me gustaría si pudiesen comentarnos respecto a cuáles fueron como las principales como dificultades que ustedes tuvieron a la hora de reportar, de subir la información. Me estoy refiriendo también a qué es lo que pasa con la CMF, Sí, para que nada más podamos también mandar unos buenos mensajes también a la CMF, tal que un mensajito. obviamente ellos puedan ir Sí, avanzando y facilitando el trabajo de las empresas. me imagino que tenemos realidades distintas. Sí. Sí, porque pues, en nuestro caso, en algún momento les comentaba a algunos que nosotros incluso consultamos a la CMF cuando llega esta norma y no estábamos muy a caballo de lo que significaba reportar en SASB. Hicimos un trabajo con nuestras consultoras al respecto también, de poder enmarcarnos en qué SASB nos era materialmente adecuado reportar. Nosotros además ejercemos un negocio que a nivel internacional está clasificado para grandes refinerías, para la producción de gas licuado de petróleo, etc. Y nosotros en nuestras operaciones en Latinoamérica lo que hacemos mayoritariamente es importar gas, envasarlo y venderlo. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con SASB de oil and gas prácticamente no nos aplicaba. Al hacer la consulta a la CMF y también como estaba descrito en la guía práctica que la CMF desarrolló para este proceso, lo que te indicaban y te recomendaban era que el directorio o la alta dirección tomara la mejor decisión respecto de el SASB o el sector que mejor aplicaba la actividad que tú desarrollas. Y en este caso nosotros reportamos el que tiene que ver con marketing y refinerías en oil and gas, y además un SASB que es bien específico, que podría ser sui generis para algunos, pero es distribución y minoristas especializados multilínea. Porque nuestra principal actividad es más bien de delivery, de llevar gas a los distintos hogares de Chile, tal cual como lo hacen otro tipo de aplicaciones, supermercados, etc. Entonces, nos permitió también mostrar y poner de manera evidente a nuestros accionistas la actividad que nosotros realmente relacionamos, reportando aquello que no es material y significativo. Y en la parte que tiene que ver con lo operativo, ya cuando uno sube el PDF y tiene que, no, para poder subir el PDF tiene que tener todo lo que te pide. Son dos formularios que hay que llenar en la plataforma. Uno que es específico, que seguramente acá a muchos les toca hacer, de la 461, que te pide la información de diversidad y particularmente de dotación, etcétera, de manera específica. Y la segunda parte, que es completar tu SASB, donde el proceso, al menos en nuestro caso, fue completamente manual. Y tienes que ir seleccionando el sector con tu código y cada uno de los indicadores que va a reportar. En algunos casos es un indicador numérico, en otros se puede optar por algo más cualitativo y te da la opción de completar el párrafo con algo más de contenido. Pero sin duda ahí la CMF podría aplicar un poquito más de facilidad para poder que ese proceso sea también un poquito más amable para quienes nos toca reportar. Y en el caso de ustedes, Paulina, Y en nuestro caso lo comentábamos en el entretelón que estuvimos ahí. Lo proceso es súper distinto. La verdad es que la industria financiera, el SASB, es como el DSD. Son indicadores bastante, no sé si sencillo, pero que yo creo que como industria sí estamos acostumbrados a monitorear. Entonces lo que nos pasó cuando nosotros nos encontramos con SASB, la verdad es que era indicador que teníamos de alguna u otra forma ya recogido en distintas partes de la organización. Quizá el desafío era ponerlos todos juntos y tener la traza de esa data. Pero afortunadamente yo creo que nos sorprendió poco. Y por eso
Y vuelvo a insistir en búsqueda de esa calidad y aprovechar esta oportunidad como una planificación, un ejercicio de planificación estratégica. Nosotros por primer año esta vez hicimos una materialidad propia. Y yo creo que tiene dos bondades. Este ejercicio, digamos, insisto, la partida por SASB está súper bien, pero después cuando uno avanza un pasito más, uno se da cuenta de algunas cosas y yo creo que la materialidad propia tiene dos bondades. Uno, que es una muy buena excusa para hacer que esta estrategia permee toda la organización. Cuando uno hace una materialidad interna y de repente uno cuesta decir, ya, ¿y cómo, con qué iniciativa permeo a toda una organización con distintos niveles, con distintas motivaciones, gustos por estos temas? Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, hay gente de más alto rango, hay gente que está en distintos niveles, en distintas áreas. Una muy buena excusa es materialidad. Yo aprendí que haciendo un ejercicio de materialidad interna, uno era capaz de hablar con muchas áreas con un tema súper concreto y con algo bien tangible para ellos, cosa que pudiéramos expresar a través de mapas de calor, de entrevistas, etcétera, a partir de un SASB, de un GRI, etcétera, cuáles van a ser los temas que para nosotros eran relevantes reportar en la memoria. Eso creo que es un súper tip. Entonces, si bien SASB a diferencia de la Ana María, que sin duda tuvo que hacerle ciertos ajustes, incluso ciertas preguntas, para nosotros fue un punto de partida más o menos abordable, pero se nos abrió el apetito leído y dijimos, bueno, si esto no nos va a hacer la diferencia en el sector donde nosotros participamos, entonces tenemos que ir por más. Y en ese por más fue la materialidad propia, insisto, que lo aprovechamos y yo más que con el ejercicio de materialidad mismo me quedo con una oportunidad de poder conversar sobre un tema concreto de ESG y de un reporte y que la gente empiece a entender que tomarle el gusto y un poco sentirlo en piel propia, digamos, hacia dónde camina el sentido o la profundidad que quiere esta ley. Y respecto a la aplicación, no me voy a referir mucho, creo que la Ana María lo dejó súper claro. Sí, yo creo que hay una oportunidad de mejora, entiendo el espíritu de esto de poder tener tabulados los datos, que me parece espectacular. Creo que es la única forma de poder establecer benchmark y un poco entender hacia dónde vamos y dónde estamos parados con respecto al resto de la industria, pero creo que hay una oportunidad de mejora importante y relevante, pensando que cada vez más empresas están adoptando este tipo de práctica. Y pasa en Chile, que estamos todos los últimos días de abril, probablemente en este ejercicio, lo cual le pone mucha presión a la aplicación y también a las organizaciones que estamos subiendo esta información. Creo que por ahí se puede mejorar mucho el proceso y las plataformas que hoy día estamos utilizando para poder hacer llegar esa información a la CMF tal cual ellos lo solicitan. Muchas gracias a las dos. Oye, para ir ya terminando, ¿por dónde vienen los desafíos al corto plazo? ¿Cómo los ven ustedes específicamente, Ana María y Paulina? Yo creo que en el caso nuestro, como les decía antes, seguir mejorando. Esto es un proceso dinámico de mejora continua. De hecho, ya estamos terminando un proceso 2023 para empezar muy próximamente el 2024, porque finalmente se instala como algo que va sucediendo de manera continua al interior de la organización. Y algo que siento que también por una inclinación personal y por formación, que siento que una de las grandes contribuciones que tiene este tipo de elaboración de reportes, más allá obviamente la información que se entrega al mercado, etcétera, es la constitución de un cuerpo o de una cantidad de información pública que queda disponible de manera pública relevante a distintos stakeholders y que eso es beneficioso para las empresas, para las instituciones públicas, para el desarrollo de mejores políticas públicas, también para el desarrollo de las distintas políticas de capital humano al interior de las organizaciones y que ojalá más empresas pudiesen adscribir este tipo de práctica. En el caso nuestro, no mucho es obligatorio, pero de no ser así, de verdad que es una herramienta que no tan solo ayuda a la gestión estratégica de la compañía, sino que también es un aporte social relevante en la gestión del conocimiento en este tipo de temas, en un momento en que el mundo requiere de que las organizaciones estemos cada vez más alineadas con las temáticas de sostenibilidad y de ESG. Yo creo que
sumarse, seguir mejorando, aportar con conocimiento, con más información, poner a disposición las prácticas, las buenas prácticas que desarrollamos, yo creo que es un gran desafío que tenemos la mayoría de las empresas y de las entidades que reportamos a la CMF. Gracias, Ana María. Paulina, ¿en el caso de ustedes? Nosotros estamos trabajando en 3 grandes desafíos a partir del último reporte. Primero, lograr concisión y calidad, o sea, ser capaz de transmitir lo relevante y lo importante, y ojalá en una cantidad de hojas menor. Creo que en este caso más no es mejor necesariamente, y ahí hay un desafío de meterle tiempo y dedicación en ver cómo podemos compilar esta información de verdad en algo bastante más conciso. Eso por un lado. Lo segundo creo que es generar datos adecuados. No es solo agregar y agregar datos, creo que hay datos adecuados para la industria, hay que entender en la industria en que cada uno participa cuáles son esos datos y que en el fondo uno pueda mapearlo y hacer fácil esa búsqueda. Recuerden que esto es para un tercero, no es para nosotros mismos que conocemos la organización. Entonces este es un libro de 400 páginas, 500 páginas, 800 páginas, que para un tercero por ahí no tan sencillo encontrar esa información y lo cual puede solamente perjudicar a la empresa si no somos capaces de verdad de llegar con ese mensaje en forma correcta. Y lo tercero, yo creo que viene, y nosotros mismos nos estamos preguntando si somos capaces, de verdad de una verificación de terceros. Así yo veo hoy día, por ejemplo, en la parte financiera, generalmente uno contrata auditores y ese tipo de cosas que certifican que efectivamente esos datos y esos balances y esos estados de resultados corresponden a un ejercicio que están en tiempo y forma y corresponden a una metodología. Sin embargo, en los datos ESG, yo creo que todavía hay un espacio de mejora. Yo creo que va a ser importante dar un pasito más ahí de que en algún minuto podamos contar con certificaciones de que en verdad esos datos son fidedignos y de esta forma poder transmitir certeza y alejarnos de lo que nos ha hecho muy mal, que es el greenwashing, y de verdad que alguien, un tercero, certifique que efectivamente esos datos que estamos poniendo ahí corresponden a la realidad y sean en el fondo interpretados a la luz de cómo uno está reportando. Esos son los 3 desafíos por acá. Concisión, datos adecuados y verificación de terceros. Eso por lo menos lo tenemos en el mapa. Vamos a ver cómo nos va durante este año, a ver si lo logramos. Buenos desafíos, y claramente no es que se extrapolan a todas las empresas. Oye, hay un par de preguntas que no puedo dejar de hacértela, Germán, acá en el chat, son las dos para ti. Una de ellas es cómo evaluar el indicador 3.2, específicamente la matriz de conocimiento, habilidades y experiencia de los miembros del directorio. Y por otra parte, también Raúl Troncoso de Cencosud te pregunta específicamente por qué metodológicamente usaste la resta entre los ámbitos de completitud y calidad y no un promedio simple o ponderado. Ya, parto por la pregunta de Raúl. Tomé a modo de ejemplo y una inquietud que nos surgió, qué pasaba en esa diferencia en los dos niveles y qué significaba un número más alto o más bajo de restar, ¿no es cierto?, completitud y calidad. Eh, Básicamente, y para responder de una forma bastante como específica, Raúl, los números están ahí y creo que depende de la cultura corporativa de cada empresa qué hacer con los números. Por ejemplo, una compañía puede decir, y usando un término coloquial, yo solo voy a cacarear los huevos que pongo. Por lo tanto, quizás cuando yo vea el número de completitud y lo comparo con calidad, van a estar muy cerca, porque solo estoy diciendo que tengo y reporto aquello que tengo 100% implementado con la mejor práctica internacional. Entonces, un poco cada empresa podrá, por ejemplo, asumir un 80% a uno y 20% a otro, un 50 y 50, depende un poco de una decisión media cultural, qué haces con esos números, ¿ya? Pero nosotros dijimos, restémoslo y veamos a qué obedece esta diferencia y hagamos algunas hipótesis. El estudio no hace ese análisis, de hecho el estudio no saca conclusiones a partir de las diferencias de los dos niveles de completitud y calidad. Esto lo hice yo para efectos didácticos hoy día. Y la otra pregunta respecto de 3.2, matriz de conocimiento y habilidades del directorio,
yo creo que también hay un tema súper cultural. Esta es una de las prácticas más sensibles que le tocan el ego a los directores, de que le pongan una cruz donde no debe ir, o una cruz más o una cruz menos. Entonces también yo creo que aquí depende mucho de la cultura corporativa. Nosotros siempre mostramos el ejemplo de Banco Santander España, de una memoria hace como 3 años, donde en vez de nombrar a los directores, le ponían director uno, director 2, director 3 con número, y luego ponían todas las cruces y X. Entonces tú sabías cuáles eran las competencias, conocimientos y habilidades, pero sin saber quién es quién, en el fondo. Entonces, depende un poco de la aproximación. Yo, de lo que revisamos este año, hay una apertura bien importante. Creo que cambió un poquito la forma de abordar esto. Hay nombres, apellidos, directores que sí tienen competencias en temas sociales, otros que salen como que no tienen. Y eso también yo creo que obedece a una conversación que tiene que ver con el punto que abordé, que es la evaluación del desempeño. En un proceso de evaluación del desempeño debiesen salir temas de conocimiento, competencias, nivelaciones, capacitaciones para los directores. Así que va todo un poco conectado, Alicia, en nuestra opinión. Muchísimas Hermano, sí que, gracias. Perdón. pero ahí yo creo que ahí hay que diferenciar. Uno no busca que un director sepa todo de todo, o sea, no Por es el supuesto, ejercicio. ¿no? El ejercicio lo que busca es que en la funcionalidad completa del directorio tengamos los skills que necesitamos de acuerdo a los riesgos que hay que administrar los negocios, eh, que cada uno participa. Entonces, hay que transmitir a ese directorio de que no es la evaluación per se de cada uno, sino que en este funcionamiento colectivo cómo estamos preparados para responder y gestionar los riesgos a los cuales estamos enfrentados. A mí me sirvió por lo menos explicar eso, que no se entendía en principio y todos creían que en el fondo que cada persona tenía que ser experta en todos los temas, lo cual no es el espíritu de la norma y no es lo que anda buscando esta evaluación. Sí, Esto, y también eso lo conecto con lo que dijiste tú, Paulina, que me pareció muy acertado, de la materialidad. O sea, cuando uno hace ejercicio propio de materialidad, se da cuenta que hay ciertos skills muy necesarios y otros no. Entonces, eso te va guiando justamente en cómo publicas también, por ejemplo, una matriz de conocimientos y habilidades de tu directorio, o dónde te esfuerzas para capacitar, nivelar conocimientos o no. Así que creo que la materialidad es un punto que levantaste que es fundamental y no está quizás tan bien entendido hoy día a la luz de la norma 461. Muchas gracias. Anita, tú no sé si quieres comentar algo. Sí, yo coincido plenamente. Nosotros este año hicimos partícipe directo a los a los directores de este proceso. También desde el punto de vista de que la norma 461, que ya venía de antes con la 385 y otros, quiere demostrar también la diversidad con que se desarrolla hoy en día el mundo organizacional y de las empresas. Y en esa diversidad también, como bien decía Paulina y Germán, no es necesario que todos los directores sean expertos en todo. Y por lo tanto, entendido desde esa mirada, es más bien desde el aporte que de tu expertise estás haciendo la estrategia de un negocio, desde el lugar que te compete. Y en ese sentido lo tomaron de una manera bastante abierta y con esa mirada, poniendo a disposición también todo su conocimiento al respecto. Entonces, cuando uno hace, está más allá de que haya como temas de competencia o que un director se vaya a sentir menoscabado, todo lo contrario. Pudieron plasmar aquellos que en verdad tienen expertise o algo de experiencia para poder ponerlo al servicio del directorio y que quede plasmado en esta matriz que el primer año nos complicó bastante, pero que el segundo, revisando también, algo que es súper clave, es revisar también cómo lo van haciendo otros. A eso me refiero yo cuando aquí hay información pública disponible, uno de repente se enreda un montón y cuando empieza a mirar, a hacer la comparación con otros del sector a nivel internacional, te das dando cuenta cómo lo van mostrando también otros. Y cómo también el ejercicio que hay detrás para lograr poder reportar y que sea relevante. Entonces, en un ejercicio también de diversidad, una empresa que además nos sentimos muy orgullosos de ser diversos, también las competencias de nuestros directores son diversas y ellos lo han entendido también así en este sentido, siendo Bueno, partícipes directos de la elaboración de la matriz. fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que hay
muchas brechas aún, hay mucho por avanzar, grandes desafíos para las empresas. Bueno, pero en eso estamos, habemos varios actores que estamos también intentando apoyarlos a las empresas para ir acortando justamente esas brechas. Y por otra parte, tomando los aspectos tan positivos que esta norma nos ha ido entregando, ¿no? Sobre todo en materias de benchmark, por supuesto que está importante para las empresas. Los quiero dejar invitados para el próximo sesión de este ciclo de webinars regulatorios, que va a ser el 22 de mayo, y ahí vamos a abordar otro tema de alto interés para las empresas, que es la nueva ley de delitos económicos. Así que desde ya los dejo invitados. Y por otra parte también comentarles que desde nuestra Academia de Sostenibilidad Empresarial en Acción, que es donde vemos todo lo que son los cursos y las capacitaciones para nuestras empresas socias, ahora el 27 y 28 de mayo está el curso de TCFD y la norma 461 específicamente, así que para que ustedes puedan ir viéndolo. Hay información, se pueden contactar directamente con Silvia Bravo, que es la directora del área de formación de ACE, y también más adelante está el curso de nuevos estándares de reporte, donde también se ve la 461. Así que bueno, nos despedimos, estamos súper pasados en la hora, ha sido una gran sesión, muchísimas gracias, Javiera, Germán, Paulina, Ana María, por su disponibilidad, por su disposición, el entusiasmo para compartir acá en estos espacios. Muchísimas gracias nuevamente a todos y hasta la Gracias a próxima. usted. Gracias, buenas Gracias, tardes. Alicia. Gracias. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.